¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunz y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Este es un programa especial de Pulso Parlamentario. Hoy día estamos con un gran invitado, el internacionalista Juan Belit Granda, para que nos comente, nos informe, nos instruya sobre el último tema de la coyuntura, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Perú archivar el proceso constitucional contra los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Don Juan Belit, encantado de tenerlo en el programa. Muchas gracias, don Ricardo. Para mí es un gusto tenerlo a usted y su equipo en mi casa. Espero ser un anfitrión como ustedes se merecen, pero sobre todo espero dilucidar una serie de interrogantes que la población tiene, porque creo que no hay una claridad muy precisa respecto al papel de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos como lo que es la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a empezar por ahí. Por lo general, bueno, las personas no tienen por qué saberlo porque no son expertas en la materia, en derecho internacional, que es una materia muy, digamos, exquisita en el derecho. ¿Qué cosa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué cosa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el mayor organismo que está en la custodia de lo que podríamos llamar los derechos humanos en América Latina y bajo el alero de la Organización de Estados Americanos, y su principal función es el respeto a la Convención Americana o también al Pacto de San José, que se crea, se reflexiona, se plantea en 1960. A partir de ahí se empieza a crear todo un sistema interamericano que es lo que nosotros podríamos decir las reglas que a nosotros nos rigen y nos juzgan como estados, que está separado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También es importante considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las 3 cortes que tiene esta función en el mundo. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está la Corte Europea de Derechos Humanos y está la Corte Africana de Derechos Humanos, lo cual ya nos da una idea y además implica la dimensión, el alcance de lo que tiene la Corte. Le decía que la Comisión es un ente separado de la Corte. Es decir, el Perú podría renunciar, yo no estoy diciendo que renuncie, podría renunciar a la Corte de Derechos Humanos sin que le afecte su relación con la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos... ¿Qué cosa es la Comisión? La Comisión es un organismo que se encarga de promocionar los derechos humanos, monitorear los derechos humanos, hacer seguimiento a los derechos humanos y además de ello, como lo hemos visto en los últimos acontecimientos, la Comisión es la que está preparando el informe sobre el caso de Venezuela, que se han dado ya algunos alcances y algunos medios de comunicación han sacado alguna suerte de resúmenes sobre lo que sería este informe, que es un informe muy duro, muy contundente sobre el Estado venezolano y su permanente violación a los derechos humanos. Podríamos decir que la Comisión es un ente básicamente político y la Corte es un ente jurisdiccional, es decir, la Corte es como cualquier corte peruana. Exactamente. ¿Eso es lo que podríamos decir de lo que usted nos está afirmando? Así es, exactamente, porque además el mundo de la jurisprudencia en la Corte se rige por normas que son internacionales, pero que además de ello las respetan la mayor parte de las cortes del mundo. Es decir, la forma de litigio que se tiene es igual como una corte peruana
creo que lo sabe también nuestro público, de que hay que respetar las resoluciones, y yo digo las resoluciones porque la Corte no da sentencias. Por eso se dice que la Corte lo que tiene son autos, pero no sentencias. Y las resoluciones que da la Corte, uno tiene que respetarlas porque se ha comprometido en estos acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales, yo quiero hacer un poco la salvedad, es lo que construye el derecho internacional. El derecho internacional está construido en base a acuerdos, en base a pactos internacionales. Muchos se preguntan cómo nosotros, digamos, como Estado peruano, podemos o tenemos la obligación de reconocer una resolución, un fallo o una sentencia de un tribunal que no está en el Perú, sino que es un tribunal extranjero, podríamos decirlo así, o que forma parte de un sistema internacional. ¿Cómo se resuelve en el derecho internacional esta situación? Para que el público tenga claro por qué, de alguna manera, los fallos internacionales que atañen al Perú deberían ser obedecidos o no. Bueno, en primer lugar, porque nos hemos comprometido a eso. ¿Comprometido con qué instrumento? Nos hemos comprometido con la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, el Perú ha firmado un tratado internacional. El Perú ha firmado un tratado internacional. El Perú firma a partir de los años 70 la Convención de Derechos Humanos, como le había dicho, que es la Convención de San José, donde se compromete a respetar una serie de instancias y de mecanismos en los que se tiene que respetar los derechos sociales, económicos y culturales de las personas. Ese es el compromiso del Perú. El hecho de que el ¿Cómo los tratados, por qué hay que, digamos, cómo los tratados se incorporan a la legislación nacional? Porque usted nos dice, nosotros nos hemos comprometido a través de un tratado. ¿Quiénes firman los tratados? ¿Quiénes ratifican los tratados? Los tratados los firman los estados. En la oportunidad que la firma el Perú, tiene que ser ratificado por el Congreso. Yo fui miembro del Congreso en el año 2000 y fui vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, y nosotros tenemos que ratificar periódicamente estos acuerdos. Y entonces yo recuerdo perfectamente todo el procesalismo que tuvimos nosotros que respetar para poder nosotros ser percibidos también en el concierto internacional como un Estado de Derecho. Algunos países han salido de la Corte Internacional. El caso de Trinidad y Tobago, por ejemplo, que es tal vez el único país en el cual ellos denunciaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se sustrajeron. Pero desde ese momento Trinidad y Tobago es percibido, digamos, peyorativamente, con una suerte de disminución en su dimensión internacional. ¿Qué sentido tiene adherirse, ¿no es cierto?, a un tribunal internacional como el de la Corte, por ejemplo, que es el caso que nos toca comentar acá, y desconocer las resoluciones, como usted dice, de esa Corte cuando, digamos, sobre determinados temas, y seguir en la Corte? O sea, es como decir, yo reconozco lo que me conviene y lo que no me conviene no lo reconozco. La pregunta es si esa misma Corte estuviera en el Palacio de Justicia del Perú, ¿podría hacerse? Es decir, digamos, la Corte de Justicia peruana emite un fallo, una sentencia, en última instancia, y los que son afectados por el fallo lo reconocen o no lo reconocen de acuerdo a su libre albedrío. Hay algo que no entiendo bien, y seguramente nuestro público tampoco. Sí, y yo quiero un poco también aclarar, don Ricardo, algo, y es que
existen muchos vacíos en la Corte. La Corte Interamericana, en comparación con la Corte Europea y tal vez en paralelo con la Corte Africana, tiene muchos vacíos legales. Es decir, ¿cómo es posible que un país o un Estado, como les decía, el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Colombia, que han sido objetos de una resolución contraria a sus intereses y ellos no aceptan esta resolución, pero continúan en la Corte, también siga en la potestad de la Corte sobre este Estado? Eso genera también una suerte de contradicción. Porque, por ejemplo, no existe con Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos no se ha adherido a ningún tipo de corte internacional. Creo que la única que se adherió, que fue el Tribunal Penal Internacional, se retiró en poco tiempo. Entonces, ahí no hay esa contradicción de que yo me someto voluntariamente a través de tratados internacionales a una corte internacional que en la ficción jurídica de Kelsen termina siendo incorporada al derecho interno, ¿no es cierto? Para después decir, bueno, cuando no me conviene la sentencia no la reconozco, pero sin embargo permanezco en el sistema. Estados Unidos es consecuente, es decir, no reconozco ningún tipo de jurisdicción internacional, sino solamente mi jurisdicción interna. Ese dilema no es un dilema que deben resolver ya los estados, es decir, ¿para qué voy a estar en un sistema que al final no voy a reconocer las sentencias o los fallos o las resoluciones que emite? Sí, bueno, y es interesante que usted cita a Hans Kelsen, que es el gran jurista, el jurista por excelencia. Además, su célebre libro, que creo que usted también lo ha leído, El Estado, donde habla que el Estado es la esencia del poder. Y yo creo que el ejercicio de poder que hace Estados Unidos es precisamente eso, porque lo tiene. Entonces puede retirarse de las cortes internacionales, puede no ser suscriptor de la Corte de Roma, de la Corte Penal, porque él se siente que muchas veces es vulnerable por las grandes intervenciones que hacen en el escenario mundial. Me refiero a intervenciones militares o a intervenciones políticas a través de sus mecanismos de seguridad, que este es un tema que podríamos hablar durante horas, tanto en América Latina como en Europa, como en la misma África, y por lo tanto serían ellos factibles de que sean afectados por las cortes internacionales. Y entonces ellos han buscado la fórmula más adecuada a sus intereses y es no suscribir ningún tratado, y aquí es donde se pone en juego el célebre principio de Patterson, que dice los países no tienen amigos sino intereses. En el caso de los otros países, porque también a la Corte Europea está adscrita países como Inglaterra, países como Francia, países como Suecia, países como Alemania. Ellos sí respetan esa Corte Internacional, y el no estar suscritos a ella nos convierte al país que denuncie a las Cortes en una suerte de paria, porque si el Perú denunciara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también tendría una suerte de contradicción, porque yo denuncio la Corte Interamericana, pero sigo perteneciendo a la OEA. Es el mismo argumento que utiliza Cuba y que utiliza Venezuela, y que también de alguna manera argumenta países como Nicaragua, países como Bolivia y países como Ecuador, que es el núcleo duro del Grupo de ALBA. Pero usted mismo ha dicho que en los tratados internacionales que nos atan a la Corte permiten la denuncia del tratado. Por supuesto. Y evidentemente el retiro. O sea, por supuesto. Es decir, el argumento del paria internacional no es un argumento tan sólido, en el sentido de que si el mismo tratado permite que uno se retire, no nos está poniendo a nosotros en condición de paria, ni al que se retire en condición de paria, porque si no, no estaría en el tratado esa cláusula. Claro, es que el tratado tampoco puede evitarla, esta cláusula, porque entonces el tratado sería compulsivo, sería impositivo. Usted tiene que firmar esto y no tiene manera
de que se reforme ni el tratado. Pero hay tratados así. Por supuesto que hay tratados así. O sea, hay tratados que precisamente Pero los estados tienen que pensarlo mucho antes de claro, adherirse o sumarse, porque no hay manera de salirse. sí, pero hay que ver qué tratados. La OTAN, su tratado es que uno no se puede salir, pero es que la OTAN es un tratado militar. Entonces ahí sí es compulsiva el forzar a un Estado para que lo firme, porque se van a compartir una serie de secretos. Nosotros somos parte de la OTAN y entonces vamos a compartir secretos, secretos de armamento, secretos estratégicos, secretos de inteligencia, y si uno se sale de la OTAN, se lleva todo este bagaje confidencial, todo este bagaje reservado y clasificado a otros grupos militares, y entonces tendría una vulnerabilidad muy grande este tipo de tratados. En el caso de la Corte Interamericana, tiene que tener, es lógico, jurídicamente hablando, que tiene que tener esta suerte de salida. Y prueba de eso es que el único país que se ha salido formalmente es Trinidad y Tobago. Ahora, una cuestión acá. Yo veo que digamos, la adhesión a esta Corte Internacional y a este sistema interamericano de derechos humanos está pasando por una seria crisis, porque si no, países como Argentina, que es un país democrático, países como Colombia, en el caso de la Comisión Interamericana, no de la Corte, pero sí de la Comisión, que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que le ordenó reponer a un alcalde, el famoso señor Petro, a lo cual se negó Colombia con un argumento jurídico, pero igual se negó. Y lo último es recientemente lo que ha sucedido con el referéndum en Ecuador, que también fue desconocido al final por el gobierno y el Estado ecuatoriano. Nos indican que hay un problema en el sistema. Es decir, ha habido dos momentos, creo, estelares, ¿no? Un momento estelar que fue en los años 70-80, donde en América Latina vivió una serie de dictaduras militares, y cuando se regresó a la democracia, precisamente nosotros, al regresar a la democracia, fue que nos adherimos a la Corte, ¿no es cierto?, a la jurisdicción contenciosa de la Corte, en el año 80-81. Porque salíamos pues de una dictadura militar, había habido una violación de derechos humanos en Chile, en Argentina, en el Perú, en una serie de países, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, etc. Y se veía pues a la Corte como un garante de que no volviera a suceder ese tipo de atropellos a los derechos humanos. Pero con el tiempo, digamos, ya no hay dictaduras militares en América Latina, esas violaciones sistemáticas ya no se han producido, ya no hay un Pinochet, ya no hay un Videla, ya no hay un Stroessner, etc. Y como que la Corte ha ido, se ha arrogado un derecho que le compete básicamente a las políticas de Estado. Por ejemplo, recomendar que se legalice los matrimonios entre personas del mismo sexo a nivel de América. Es una cosa que la gente se pregunta, ¿esto le compete a una Corte Internacional o le compete a nosotros, a través de nuestro Congreso, decidir si esto va o no va, independientemente de la posición que uno pueda tener sobre el tema? Entonces, lo que le quiero transmitir es que se percibe como que la Corte va más allá de la protección de los derechos humanos. Ya interviene en la política interna, en las políticas de Estado, de los Estados miembros. Y entonces, precisamente por eso se originan reacciones como la de Argentina, como la de Ecuador, como la de, en fin, la de Colombia, etcétera, en distintas dimensiones del sistema interamericano. ¿Estoy, digamos, exagerando o es algo cierto? No, está usted en lo cierto. Yo creo, y esto es parte de una suerte de consenso de analistas, de que muchas veces la Corte se ha extralimitado de sus funciones. Ese es un tema. Es un tema que además está dentro de algo más amplio, que es la crisis de la OEA, que es algo más amplio de la OEA, que es
el rol de América Latina en el concierto internacional de las naciones. Ese es un tema que es un tema muy complejo, muy complicado, muy profundo, que yo hasta diría las universidades, los centros académicos, ustedes en sus medios de comunicación, en el canal del Congreso, podrían convocar conversatorios sobre este tema, que es un tema importantísimo y que uno percibe que pocos países de América están abordándolo. Hay una crisis, no es solamente una crisis de liderazgo en el Perú, hay una crisis de liderazgo en América Latina y hay una crisis de liderazgo en el mundo. Mire, no es gratuito que se tengan los líderes que tenemos en América Latina y no es gratuito que Estados Unidos tenga los líderes que tiene Estados Unidos. Hace pocos días ha habido una Olimpiadas de invierno donde las dos Coreas han caminado juntas y ha sido la prueba evidente y palpable de que la diplomacia cumple sus funciones y se ha dejado esa guerra fría, sorda, de adjetivos que había entre el señor presidente de los Estados Unidos y el señor presidente de Corea del Norte, que parecía un escalonamiento verbal que podía desembocar en un conflicto. Esta crisis desemboca también en la Corte Interamericana, que además se agudiza por los vacíos que tiene y porque ha sobrepasado, como habíamos dicho, todas las funciones. Una pregunta y ahí aterrizando al tema que nos es propio. Uno de estos vacíos o controversias que usted dice, se puede entender como esta última resolución que ordena al Congreso archivar, ¿no es cierto?, el proceso que aún no ha concluido contra 4 miembros del Tribunal Constitucional por una serie de razones que tienen que ver con el caso del Frontón. Y se lo pregunto por esto, porque la Corte, entre una de las cosas que, digamos, salta a la vista, ¿no?, la Corte lo que dice es que emite una resolución de una medida provisional, ¿no? Medidas provisionales. Y sin embargo, lo que ordena es el archivo definitivo del proceso. Entonces, no puede ser una medida provisional aquella que ordena un archivo definitivo de un proceso, porque lo que está haciendo es ponerle fin a un proceso que no ha concluido. Entonces, eso por mencionar una de las tantas cosas que no cuaja, que no se entiende bien y que genera evidentemente un rechazo de las autoridades aludidas, como por ejemplo el Congreso de la República. Está usted perfectamente en caja, y no solamente eso, sino es una contradicción lo que dice. Es decir, archívese algo provisionalmente. Es decir, no... ¿qué hacemos provisionalmente? ¿Qué hacemos provisionalmente? ¿Quiere decir que por un momento y después volvemos a sacar el caso o lo archivamos definitivamente? Eso implica no solamente la contradicción que se está dando en esta suerte de resoluciones de la Corte, sino además de los vacíos que se dan dentro de la misma legislación de la Corte. En este tema de la resolución provisional de la Corte, si nosotros estuviéramos en una, digamos, jurisdicción interna, tendríamos como, digamos, recurrir a una siguiente instancia, pero el tratado no nos permite recurrir a otra instancia más que la misma Corte, es decir, la Corte es la última instancia. Así es. Entonces, con este problema que hay acá, ¿cómo salimos? Ese es el gran tema, ¿no? Es decir, ya no hay jurídicamente dónde ir. Así es, así es. Yo soy de la tesis de que hay que consultarle a la Corte, no como parte de un proceso jurídico, sino como una consulta legal. Es decir, que ellos aclaren su misma función y que aclaren su misma resolución y los alcances de su resolución, y también cómo su resolución tiene algunas suertes de contradicciones que conspiran contra la propia resolución. Y contra la propia convención. Y contra la propia convención. Que se supone le da a ellos todo el marco legal y el marco jurídico para que ellos operen, ¿no? Así es, así es. Entonces, lo que usted recomienda es una
aclaración. Una aclaración, una consulta a la misma Corte y plantearle la inquietud que tiene. Pero yo no soy de la tesis de denunciar a la Corte, evidentemente, porque creo que ahí saldríamos de un Estado de Derecho, porque al fin y al cabo estamos juzgando a la Corte desde nuestra visión, después de un proceso de terrorismo que hemos tenido en el año 2018. Nosotros no sabemos cuál es la evolución de las circunstancias políticas al 2021. No sabemos qué pasa en el 2021. No sabemos quién es el presidente en el 2021. No sabemos si ese presidente puede también excederse, porque una de las tareas de la Corte es poner freno al poder. Pero quedemos entonces, claro, ya es el final de la entrevista, porque lamentablemente el tiempo se ha agotado, que la misma convención, el mismo tratado que hemos firmado, sí permite que nosotros, como una política, ya una decisión interna, podamos denunciar el tratado. Así, y por supuesto. Salirnos de la jurisdicción de la Corte. Por supuesto, claro. Y doctor Belit, ha sido un placer tenerlo Muchas en el programa. Gracias, don Ricardo. Conmigo será hasta una siguiente edición de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.